mejorar nuestra actividad. Entonces, les decía, vamos a trabajar con la obtención de vistas, pero esta vez vamos a elaborar vistas en sistema americano. La clase anterior habíamos hecho la operación de obtener las vistas en sistema inglés. Bueno, primero que nada, les hago una pequeña, no sé si enseñanza o instrucción. Hay la posibilidad a veces de trabajar así en el AutoCAD para un poco más de comodidad. En esta segunda viñetita que se llama inserción, podemos dar clic en este que dice enlazar, ¿no es cierto? Y esto nos va a llevar a una ventanita de búsqueda, ¿no es cierto? Como las que tenemos en el Windows cuando estamos buscando un archivo específico. Bueno, yo tengo guardado el que vamos a trabajar en el escritorio, es este grafiquito de aquí. Entonces ustedes ponen abrir, le sale esta ventanita que dice enlazar imagen, les da una vista preliminar, nos dice que el punto de inserción va a ser precisado en la pantalla. La escala se puede precisar si es que queremos que aumente o disminuya, pero por temas de resolución es preferible dejarlo como se precisa en la pantalla y sin ángulo de rotación. Si yo pongo aceptar y si le doy clic aquí en cualquier lugar de la pantalla, el factor de escala 1, enter y listo, ya estoy aquí con mi grafiquito, ¿no es cierto? Entonces voy a empezar a elaborar las vistas en sistema americano de este objeto de aquí. He escogido este objeto a propósito para, eh, para mostrarles que el escogitamiento del sistema de representación puede recaer en un proceso de conveniencia. A la larga, los sistemas de representación lo que buscan es que nosotros demos las vistas en planos de representación de un objeto. Pero, ¿qué sistema de representación se usa? No hace que se vea mejor o que se vea peor según el sistema. Más bien, se puede considerar un tema de conveniencia. Entonces, por cómo viene presentada esta figurita de aquí, si ustedes se fijan y si recordamos un poquito los elementos del sistema de representación americano, yo tengo que escoger una vista de alzado y ahora voy a ubicar a la derecha de mi vista de alzado el perfil derecho y por encima de mi perfil de alzado la planta, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, ¿qué pasa si yo escojo esta cara de acá? Es decir, todo lo que está paralelo a estas caras de acá como vista de alzado. ¿Qué gano con eso? Que cuando yo quiera ver el perfil derecho de mi pieza, ¿no es cierto? Lo tengo ya de alguna manera visible, va a ser este de aquí, ¿no es cierto? Va a ser este de aquí. Y eso me va a permitir en ese punto de visualización ya tener muy claras las dos caras y los dos planos que tengo que representar. Y lógicamente, bueno, el plano de planta que lo vemos desde arriba, ese es el mismo o sería el mismo para cualquiera de los dos sistemas. Lo único que cambiará es la ubicación, ¿no es cierto? Entonces, dicho eso, vamos a empezar con esto. Recordemos que por un tema de conveniencia y aparte respetando lo que me dice la teoría respecto a cuál debería ser mi vista de alzado, yo voy a escoger esta como mi vista de alzado. Primero, porque comprende mucho de la forma del objeto, tiene muchos elementos geométricos de los cuales está formado este objeto y me va a permitir una excelente visualización del mismo, ¿no es cierto? Entonces, tampoco es que estoy haciendo todo a conveniencia, estoy también partiendo de fundamentos normativos para elaborar eso. Antes de empezar, recuerden ustedes, podríamos iniciar generándonos un sistema de capas para poder tener muy buena referencia de lo que estoy trabajando. Entonces, siempre yo a la capa 0 le dejo como la capa principal, ¿no es cierto? De líneas principales, cuyo grosor puede ir de 0,9 a 1. Vamos a escoger justamente 0,9, línea continua, color blanco.
La segunda capa, yo normalmente suelo poner de líneas ocultas, ¿no es cierto? Las líneas ocultas le podemos poner un color amarillo. La línea de las líneas ocultas, recordarán, es preferible utilizar una línea de, hay que utilizar una línea de trazos, ¿no es cierto?, para las líneas ocultas. Y el grosor de las líneas ocultas es de entre 0,4 y 0,5, perdón, 0,3 y 0,4, en este caso utilicemos 0,3, ¿no es cierto? Y puedo generarme una capa más que se llame construct, que son líneas de construcción, que me van a ayudar a hacer unas líneas temporales para saber unir ciertos puntos que necesito utilizar. Vamos a escoger color azul para estas líneas de construcción y pueden ser líneas continuas, ¿no es cierto? Esta que sea incluso más delgadita, que sea de 0,05, solo me va a servir para construir. Y bueno, también, como quien ponemos en práctica más de la normativa, hagámonos otra categoría más que se denomine ejes. ¿Está bien? Mi línea de eje le voy a poner de color rojo. Y la línea de eje, recuerden ustedes, tiene grosores de 0,10 a 0,20, ¿no es cierto? Vamos a escoger un 0,15. Y la línea de eje no es continua. Carguemos nomás una línea de eje que puede ser, veamos, Hey, esta de aquí. Un trazo profe, largo, trazo delgado. Sí, la de eje usted hable ya para el tema de círculo, sí, ¿verdad? normalmente las líneas de eje se van a utilizar en lugares donde tengamos agujeros pasantes o cuerpos cilíndricos, que viéndolos de frente o viéndolos en un plano de representación pueden adoptar una forma cuadrada, por ejemplo. Entonces, se utiliza la línea de eje para que, en este caso, el intérprete de nuestro plano sepa que eso es un cuerpo cilíndrico. Entonces, listo, esta GIS 08 va a ser nuestra línea de eje. ¿Está bien? Creo que con esas capas vamos a trabajar muy bien. Y vamos ahora sí, ¿no es cierto? Vamos a utilizar nuestra capa 0 y vamos a iniciar graficando esto. Entonces, a ver, ¿qué tenemos en nuestra vista frontal? Tenemos un ancho total de 42 con una altura de 20 y un radio que está justo en la mitad de 15, ¿no es cierto? Entonces, si el radio es 15, eso quiere decir que mi ancho o mi diámetro va a ser 30. Entonces, listo. Vamos a marcar. eh, yo creo que pudiéramos partir incluso con un arco, ¿no es cierto? Entonces, precise punto inicial del arco. Bueno, que el arco parta de aquí. Precise el segundo punto del arco. Bueno, que veamos qué tipo de... escogí 3 puntos. No, escojamos inicio, centro y fin. Eso va a ayudarnos bastante. Entonces, el inicio, aquí, el centro tiene que estar lógicamente a 15 a 0 grados. Y el fin tiene que estar a otros 0 grados, ¿no es cierto? Pero, ojo, ahí me está marcando al revés, ¿no es cierto? Necesito mantener presionado control para cambiar la, la dirección, ¿no es cierto? Entonces ahí le voy a poner que el segundo punto esté a 0 grados. Uy, uy, a ver, mantuve presionado eso y se me dañó todo. Entonces, nuevamente el inicio, 15 a 0 grados. Control y ahora a 0 grados por acá, ¿no es cierto? Listo. Estamos entonces con mi arco, ¿no es cierto? Y de ahí, si todo esto vale 30 y el ancho total es 42, quiere decir que a cada lado tengo que construir 6 unidades más, ¿no es cierto? 6 a 0 grados. Y haciendo un poquito de operaciones rápidas, puedo coger esta entidad, copiarle desde este punto
y llevarle acá. A ver. No salió ahí como se tiene que hacer. A ver, hagámosle 6 a 0 grados. Esto de aquí. Desde este punto de acá a este punto de acá. Muy bien, y ahora sí, vamos con los 20 a 90 grados, el ancho total de 42 a 0 grados y unimos acá, ¿no es cierto? Aquí, punto final. Muy bien. Listo. Tenemos ahí recién esta primera cara, digamos así, del objeto. Ahora, ¿qué hacemos acá? Ojo, aquí tenemos una superficie inclinada. Lo que conocemos de esta superficie inclinada a la larga, muchachos, es lo siguiente. Yo sé que desde este punto, ¿no es cierto?, hasta donde formo un ángulo recto con esta cota de 40, de ley tengo que tener 34 unidades, ¿no es cierto? Porque la profundidad total del objeto es 74. También sé que si todo esto mide 20 y esta superficie de acá mide 28, esto de aquí mide 8, ¿no es cierto? Entonces, a la larga, yo he encontrado aquí un triángulo rectángulo. No lo voy a necesitar para obtener la medida porque estoy utilizando simplemente una vista, pero esto tengo que entenderlo muy bien para cuando vaya a necesitar medidas de ese plano inclinado. Bueno, ahorita, como digo, no lo necesito, simplemente tengo que saber que a una altura de 8 se va a ver lo siguiente. A ver, borrar todos los dibujos. Entonces aquí a la larga lo que veo es una altura de 8, ¿no es cierto? Subo 8 a 90 grados. Y acá son otra vez 42 a 0 grados. Y acá bajo 8 a 90 grados. Pero en este pequeño rectángulo que yo veo aquí a la larga, tengo que ver esta muesquita tipo chavetero, ¿no es cierto? Tiene que estar ahí. Ahora, ¿qué dimensiones tiene? Tiene 20 de largo por 12 de ancho y está justamente centrado. Entonces, aquí voy a tener que hacer una operación de triángulos, rectángulos a la larga, ¿no es cierto? Para saber cómo se apreciaría esa distancia en altura. Yo tengo que sacar a la larga esta altura de acá. ¿Qué conozco de eso? Bueno, conozco que esto mide en profundidad 20 y el ángulo sería el mismo ángulo que yo encontraría con este otro triángulo rectángulo que me formé antes, ¿no es cierto? Es decir, este triángulo que tenía 8, ¿no es cierto?, de altura y 34 del otro cateto, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo obtengo ese ángulo? Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente inverso de 8 dividido para 34. Veamos si sacamos ese valor. A ver, 8 dividido para 34. Y tangente inverso de esto. Yo también estoy haciendo acá en mi computador. Me da un ángulo de 13.24, ¿no es cierto? Bueno, si tengo ahora el ángulo de 13.24 y tengo un cateto adyacente de 20, ¿la altura cuál sería? Sería, a ver, cateto adyacente y también tangente, ¿no es cierto? Entonces, tangente de 13.24 es igual a la altura sobre cateto adyacente que es 20. Entonces, tengo que hacer tangente de 13.24, ¿no es cierto?
por 20. Y me da de altura 4,71. ¿Está bien? 4,71 con el ancho de 12. Entonces, y otra cosa más, tengo que cambiar esta distancia chiquita de aquí, que tengo de 7, también la tengo que pasar a altura para saber a qué altura me alejo de acá. Entonces, nuevamente, el ángulo era, veamos, hagamos de nuevo el proceso, 8 dividido para 34, tangente a la menos 1 de esto, 13,24, ¿no es cierto? Entonces, 13,24, ahora tengo igual un valor del cateto, que es 7. Entonces, tangente de esto por 7 me da 1,65. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger, vamos a cambiar a línea de construcción. Del punto medio vamos a subir 1,65 a 90 grados. ¿No es cierto? En ese espacio de ahí, yo tengo este ancho de 12, ¿no es cierto? Eso ya lo puedo construir con línea principal. Como es 12, tengo 6 para acá, ¿no es cierto? Y le extiendo al otro lado otros 6. 6 para acá. Listo. 6, 6, ¿no es cierto? ¿Y cuánto nos salió la medida anterior? 4,05 me parece. De todas maneras, volvámoslo a hacer. Para no quedarnos con la duda. 8 dividido para 34. Tangente a la menos 1 de esto. Ahora tangente de esto por 20. 4,71. Entonces, voy a tener aquí 4,71. Otra vez 12. 0 grados y acá tendré otros 4,71. Listo. Entonces, esta entrada de aquí, ¿no es cierto? Inclinada, ese ángulo de más o menos 13 y pico de grados, hacen que viéndole de frente, yo vea como que este pequeño rectangulito. ¿Correcto? ¿Alguien tiene alguna duda de por qué esto se ve así? ¿Entendieron por qué hice todo ese procedimiento con rectángulos y todo lo demás? ¿O les quedó claro? Todo claro, profe. Bueno, listo. Entonces, lo último que me falta es acá esta especie de cubo, ¿no es cierto? Esta especie de cubo que tengo aquí, que tiene una altura total, vamos a ver, veamos, tiene una altura de 20, acá podemos ver, es esta altura de 20 y un ancho de 30, un agujero al frente cuyo diámetro es 12 y un agujero pasante cuyo diámetro es 20, ¿no es cierto? Listo. Bueno, vamos a hacer eso por acá entonces. Si la figura tiene un ancho total de 42 y ese cubo tiene una medida de 30, entonces quiere decir que yo podría utilizar aquí una línea de construcción, ¿no es cierto? 42 menos 30 me queda 12, tengo que venir 6 unidades desde acá para empezar a construir esto, ¿no es cierto? 6 unidades en ese punto de ahí, y ahí sí ya voy a ir utilizando mi línea principal. Entonces voy a hacer los primeros 20 hacia arriba, 20 a 90 grados, de ahí tengo 30, ¿no es cierto?
a 180 grados y regreso otros 20 a 90 grados. Muy bien, ya me puedo deshacer de mi lineecita de construcción. Aquí. Ahora, tengo este agujero pasante. Bueno, este agujero no es pasante. Me da la sensación de que me están marcando que tiene una profundidad de 10, ¿no es cierto? Así que solamente tiene que, bueno, pero igual va a encontrarse con el otro agujero, entonces, en definitiva, sí es pasante. Pero bueno, el centro de esto está centrado, ¿no es cierto? La altura o el diámetro de esto es de 12, entonces yo podría tranquilamente igual generarme aquí una diagonal para encontrar el punto medio y hacer ese agujero, ¿no es cierto? Un círculo de diámetro, ¿no es cierto? 12. Muy bien. Borro esto de acá. Y ahora, también en la mitad aparece el agujero de diámetro 20, ¿no es cierto? Entonces, eso tendría que ser con línea oculta. Yo no voy a poder ver ese agujero de ahí. Entonces, si el diámetro es 20, quiere decir que, a ver, con una línea de construcción voy a marcar un punto 10 unidades alejado de acá. Sería ahí. Y en ese punto voy a trazar mi agujero que dice que es pasante. Si es pasante, quiere decir que va a venir hasta la intersección con esta línea, ¿no es cierto? A 90 grados. Perfecto, se intersecta ahí. Y ahora veamos este de aquí, les voy a mover desde este punto hasta este punto de acá. Y esta de acá le voy a copiar desde este punto a este punto de acá. Y me deshago de mi línea de construcción y básicamente tengo ahí mi vista frontal, ¿no es cierto? No me falta nada porque esta línea de acá atrás coincide con esta línea frontal de aquí. A ver, aquí me Profe, está... y esos 10 que están ahí, ¿no le está marcando una profundidad ahí? Sí están marcando la profundidad, Andrés, pero quiero que note algo. Si este agujero de acá tiene un diámetro de 20 y todo esto vale 30, quiere decir que hacia acá me quedan 5 unidades y hacia acá me quedan 5 unidades. Entonces, si esto va a ingresar 10, aquí en esta vista no veo absolutamente nada. ¿No es cierto? Simplemente veo pasar eso de ahí. Y ojo, atrás no me indica que haya un agujero, entonces simplemente yo veo ahí un huequito con la pared posterior y nada más. ¿Está bien? Listo. Esta es mi vista frontal, esta es mi vista de alzado, ¿no es cierto? Me toca hacer ahora mi vista de perfil o lateral, pero como les decía, tengo que hacer esta, porque como estoy utilizando sistema de representación americano, a la derecha de mi objeto colocaré el perfil derecho, ¿no es cierto? Este perfil de aquí. Entonces, listo. Vamos a hacer eso a continuación. Me voy a alejar un poco de mi vista de alzado. Vamos a utilizar una línea de construcción para alejarme, yo diría que unas 30 unidades. Y desde aquí voy a partir con mi graficación de el perfil, ¿no es cierto? Entonces, para el perfil, inicio construyendo esta profundidad total de 74, ¿no es cierto? A 0 grados. El perfil lo puedo hacer bastante rápido, ¿no es cierto? Tengo ahora 28 de altura
180 grados. Aquí tengo 40 a 180 grados, ¿no es cierto? Para no estar ahí calculando esa inclinación, voy por el otro lado y digo, aquí voy a subir 20 a 90 grados y me voy a unir acá. Sencillo, ¿no es cierto? Me evito problemas. Ahora, viniendo nuevamente por acá, aquí tengo que entrar 5 unidades a 180 grados y elaboro ese cuadrado que tiene 20, bueno, rectángulo, ¿no es cierto? 20 de altura por 30, 180 grados y bajo nuevamente 20 a 90 grados. Vamos a elaborar esta ranurita tipo chavetero, ¿no es cierto? Me dice que tiene en distancia diagonal 7, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver, primero que nada ya borremos esta línea de construcción y hagamos una línea de construcción de 7, ¿no es cierto? 7 unidades aquí. A ver, pero para poder hacer 7 unidades ahí necesito conocer el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo que ya habíamos sacado antes. Nuevamente, ese ángulo era 8 dividido para 34. Y de esto, tangente a la menos 1, eso es 13,24 grados, ¿no es cierto? Entonces, listo. Vamos a coger esta línea de construcción y vamos a hacer 7 unidades a 13 con... Era 13,24. Listo. Ustedes ven que es coincidente. Ahora, como yo no puedo ver en el perfil esta ranura, tengo que empezar aquí a trabajar con línea oculta. Aquí me dice que la base de esa ranurita es de 20, ¿no es cierto? Y luego sale nuevamente a la superficie. Entonces, en este punto, trazo 20 unidades a 0 grados y subo perpendicularmente hasta mi intersección, ¿no es cierto? A ver, la altura de eso no tenía yo, pero si es que ustedes quieren que coincida perfectamente, pueden hacer que se pase un poquito. Por ejemplo, a ver, voy a ponerle de 6 a 90 grados y luego recorto, ¿no es cierto? Entre esto y esto, este sobrante de aquí. Listo. Y de paso borro mi línea de construcción. Entonces, esa ranurita, viéndole de perfil, se vería con una línea oculta que significaría esto que vemos acá. Bueno, vamos ahora con el tema del agujero. Aquí sí voy a ver ese agujero con línea oculta, ¿no es cierto? Porque aquí sí tiene la profundidad de 10 y el diámetro de 12, ¿no es cierto? Entonces, si todo mide 20 menos 12 me queda 8, tengo que bajar 4, ¿no es cierto? Voy a venir desde acá. Voy a bajar 4 unidades, 90 grados. Y en ese punto, ya con línea oculta, voy a ingresar 10 unidades, ¿no es cierto? 10 unidades a 0 grados, el diámetro que es de 12 y nuevamente 10, ¿no es cierto? 10 a 180 grados. Ojo, ese agujero que entra a 10 no se ve así. Ya vamos a ver qué pasa. Podríamos borrar esto de acá. Y también tenemos que hacer el agujero pasante que es de diámetro de 20, ¿no es cierto? Entonces acá, asimismo, voy a construir una linecita de 5 unidades a 180 grados.
¿no es cierto? Y puedo aquí hacer ya con mi línea oculta el agujero pasante, ¿no es cierto? Le atraviesa en su totalidad los 48 de altura que tiene esto, ¿no es cierto? Y esto lo voy a copiar desde este punto en esta dirección por 20 unidades más acá, ¿no es cierto? Ojo, este agujero hace que se cruce con este agujero de acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta partecita de aquí del agujero no se va a visualizar, ya se cruza con el otro, entonces tengo que recortar entre esto y esto, ¿no es cierto? Aquí desaparece estas partecitas de acá. Solo se ve hasta ahí. De hecho, creo que esa cota que me marcan ahí de 10 de profundidad es un error, porque no hay manera de que tenga 10 de profundidad cuando nos cruzamos con este otro agujero acá. Ahora bien, habíamos dicho antes que esto es conveniente colocarle unas lineecitas de eje, ¿no es cierto? Esta circunferencia aquí no me va a confundir, pero este agujero pasante de acá sí necesita que yo le dé esa relevancia de que es una línea de eje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace con las líneas de eje? Se trazan a lo largo de todo el agujero y se prolongan un poco más. Nominalmente se prolongan de 2 a 3 unidades más, según las dimensiones del objeto. En este caso podríamos ponerle 3 acá, ¿no es cierto? Una prolongación de 3 aquí y una prolongación de 3 acá. ¿Está bien? Listo. Ya me queda mi línea de eje. Yo sé que ahí pasará un agujero pasante. Lo mismo puedo hacer acá, ¿no es cierto? Trazo toda la línea de eje y le prolongo 3 unidades más. 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Listo, borro mi lineecita de construcción y ya tengo mi arista oculta, ¿no es cierto? Algunos me pueden decir, y no Se borró sería el de... eje. A ver, Se le borró el eje. tienes razón, no sé a dónde se fue mi eje. Quedó marcado antes, creo. Listo. Algunos me pudieran decir, oiga, profe, pero en cambio aquí el agujero y este agujero se encuentran. Entonces no debería verse esta vista acá, pero sí se ve, porque en cambio este primer agujero, este de aquí, tiene su entrada, ¿no es cierto?, hasta este punto, ¿no es cierto? Entonces sí se ve esta arista de aquí, de este agujero más pequeñito, del agujero de 12. Bueno, estamos entonces con vista de alzado y vista lateral. Y ahora tengo que hacer mi vista de planta, ¿no es cierto? Para elaborar mi sistema de representación americano con las 3 vistas principales. Ah, hay algo que me falta aquí. Esto de acá también es pasante, ¿no es cierto? Esta semicircunferencia de radio 15, ¿no es cierto? Es pasante por todo esto de acá. O sea, se va hasta el otro lado. Entonces, tengo que mostrarle también aquí. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Cojo una línea de construcción. El radio es 15, por lo tanto, a ver, subo desde la base. 15 a 90 grados. Y desde ese punto trazo mi línea oculta, ¿no es cierto? Esto va a venir aquí. Acá se encuentra con este agujero, ¿no es cierto? A ver, de hecho, prolonguemos esta todo hasta llegar acá. Y aquí este agujero sí se encuentra con este de acá. Por lo tanto,
esta pieza al interior no hace este cruce, digamos así. A ver, están seleccionadas entre esta y esta, ¿no es cierto? Entre esta y esta. No hay esto de aquí. Simplemente se encuentran los dos agujeros. Y continúa el semicircular hasta acá. ¿No es cierto? Así. Muy bien. Ahí tenemos entonces la vista lateral, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos ahora sí con nuestra vista de planta. Para realizar mi vista de planta, igual yo puedo trazarme una línea de construcción. Este punto es coincidente con este de acá, entonces puedo cogerle tranquilamente desde aquí. Alejémonos una distancia de 50, 90 grados para elaborar. Ah, y esta línea de construcción ya me la puedo deshacer. Ojo, aquí no hace falta que yo ponga línea de eje, porque yo ya estoy viendo el perfil de semicircunferencia acá. Es el mismo caso que aquí, ¿no es cierto? No hace falta ponerlo porque yo ya estoy viendo la arista circular acá. Entonces, eso me va a permitir guiar. Ahora, voy a iniciar desde este punto. En este punto yo tengo a la larga 74 de profundidad, ¿no es cierto? Entonces se tienen que ver esos mismos 74. Voy a partir desde este punto que yo mismo he hecho. Hago 74 a 90 grados. ¿No es cierto? El ancho total era de 42. 42 a 0 grados. Regreso los mismos 74 a 90 grados y cierro acá. ¿No es cierto? Ahora veamos. A 40 grados, a 40 unidades desde el fondo tengo esta superficie inclinada. Por lo tanto, yo puedo venir a 40 unidades hacia acá. Y ahí trazo esta línea de aquí. A ver. No se estaba cogiendo el punto que quería. Aquí sí. 42 a 0 grados. ¿No es cierto? Puedo ya deshacerme de mi línea de construcción. Aquí voy a ver a ver, vamos primero con esta parte de acá. Yo tengo que en esta superficie inclinada, ¿no es cierto? Subo 7, ¿no es cierto? Subo 7. Y esto tengo que buscar lo que implicaría como cateto adyacente. Entonces, sería la función coseno del ángulo que encontramos antes, ¿no es cierto? Del ángulo de 13.24. Tengo que hacer coseno, que sería el cateto adyacente, ¿no es cierto? Por la hipotenusa, que es 7. Cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto, coseno de este ángulo por 7, ¿no es cierto? Me da 6,81. Entonces, acá hago una línea de construcción a 6,81 a 90 grados. Nos tocó hacer bastante trigonometría con esta figurita, pero bueno, ese es a veces
lo bueno de practicar con estas figuras más complejas que me permiten trabajar un poquito más. Entonces, bueno, el ancho total es de 12, por lo tanto hago 6 aquí. Voy a prolongar esta arista 6 hacia acá también. Y de ahí sí tenía la base que es 20, ¿no es cierto? Pues hago esos mismos 20. 20, 12 y 20. Ya me puedo deshacer de esto. Ahora voy a trabajar la parte de acá. A ver, aquí hay un error. Esto no se está conectando bien aquí. Hay que venir de aquí a acá. Eso. Bueno. Punto final a punto final. Eso. Ahí sí. Bueno. Ahora tengo básicamente centrado ahí el ese cuadradito o rectangulito de 30, no, es un cuadrado de 30 por 30, ¿no es cierto? Es un cuadrado de 30 por 30, entonces para eso tengo que dejar un espesor de 6 a cada lado. Entonces voy a venir desde acá. Hagamos con línea de construcción. Tengo 6 y bajo 6. Y ahí sí hago mi cuadradito, ¿no es cierto? Entonces 30 a 90 grados, 30 a 180 grados, 30 a 90 grados y cierro, ¿no es cierto? Borro estas dos. Aquí justo en la mitad está mi agujero pasante de 20 de diámetro. Entonces, para encontrar ese punto medio puedo trazar una diagonal o de punto medio a punto medio, ¿no es cierto? Ahí y aquí mi agujerito. Diámetro 20. Perfecto, borro esto. Acá voy a hacer el agujero de profundidad 10, ¿no es cierto? Entonces, en este punto de aquí tenía el agujerito que es de diámetro 12, ¿no es cierto? Vengo 6 hacia acá, a 180 grados. Y voy a utilizar mi línea oculta para ingresar, ¿no es cierto? Si yo pongo 10, ojo con lo que sucede. 10 a 90 grados, vean dónde acaba. Por eso les digo que esa cota no está del todo bien puesta, ¿no es cierto? Bueno, no importa. Voy a borrar esto. A ver. Esta línea de construcción. Y ahora voy a copiar esta entidad desde su base. Desde su base, 12 unidades hacia la derecha. Y aquí recorto, ¿no es cierto? Entre esta y esta parte de aquí. A ver, no, perdón. Esa no era la que tenía que recortar. Entre esta y esta. Tengo que recortar estos excesos de aquí. Muy bien. Y por último, me falta el agujero pasante de tipo media luna, ¿no es cierto? Que va desde la base, ¿no es cierto? Ese tiene radio de 15. Entonces, listo, vengo desde este punto medio, 15 para acá.
a 180. Y aquí con línea oculta por todo el largo de 74, ¿no es cierto? Ups. Y 74 a 90 grados. Y voy a copiar esto igual desde su base. ...30 unidades hacia acá, ¿no es cierto? Les hago de mi línea de construcción. Y listo. Ahí estamos ya. Con esta partecita de aquí. Esa sería mi vista superior. A ver, aquí me está faltando en las propiedades de las capas establecer que sí se vea el grosor de línea, pero como les he dicho, no es conveniente dejarle a un máximo ajuste a un máximo ajuste de visualización, sino más bien relativamente pequeño, ¿no es cierto? Eso va a ser suficiente para que yo pueda ver la diferencia entre líneas principales y líneas secundarias, incluso un poquito menos, ¿no es cierto? Porque eso se ve muy, contrasta mucho, ¿no es cierto? Quizás entre la mitad del último factor. Ahí se ve bastante bien, ahí se logra identificar las líneas principales de las secundarias. Y está hecho, muchachos, ¿no es cierto? Tengo mi vista de alzado, a la derecha de mi vista de alzado tengo el perfil derecho y en la parte superior de mi vista de alzado tengo la vista de planta. ¿Qué opinan? ¿Fácil o difícil? Más o menos, profe. Más o menos nomás. La trigonometría, profe. Está acá. Cuando tenemos superficies inclinadas, vamos a tener que necesariamente hacer el tema trigonométrico. Pero a ver, quiero que le cachen una cosita aquí, hablando en términos más coloquiales. ¿Por qué utilizamos trigonometría aquí? Por esta muesca. ¿Qué pasa si no había esa muesca? Nada, simplemente construyo aquí la altura de 20, acá la altura de 28, vengo al 40 y uno la superficie con un puntito con el otro y se acabó. No tengo que estar haciendo trigonometría para nada. Entonces, sí, cuando justo coincide que en mi superficie inclinada tengo un agujero circular, rectangular, de cualquier forma, me toca implementar un poquito de trigonometría. Pero de ahí no es difícil, ¿no es cierto? Y sabe reconocer, ojo, ¿qué pasa si aquí hubiese hecho el sistema inglés? Yo el perfil izquierdo que tengo que representar a la derecha ni siquiera lo puedo ver, ¿no es cierto? Entonces, sí o no que esta figura, por cómo me la presentan, me conviene totalmente graficarlo en sistema americano. ¿Está bien? Bueno, también conviene decirles que cuando ustedes hagan sus trabajos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el deber anterior les dije, escojan entre la figura 1 y 2 y entre la figura 3 y 5, creo que era la larga, ¿no es cierto? Escojan y hagan. Ojo, si van a importar el dibujo como yo hice aquí para guiarse, esto no puede quedar ahí. Esto una vez que está listo, se va, ¿no es cierto? Eso no es parte de mi plano. Es lo que yo estaba utilizando para guiar. Esto sí tendría que ir en un formato normalizado. Esto es a la larga el trabajo que yo tengo que enviar. ¿Está bien? Ingeniero, una consulta. Este formato normalizado es en las plantillas que nos hizo hacer. Exactamente, David. Por ejemplo, a ver, hagamos un pequeño análisis dimensional. Esta pieza tenía 74, pongámosle milímetros, 74 milímetros de profundidad, me parece que 48 milímetros de altura y un total de 42 milímetros de ancho. ¿Creen que les entre en un formato A4? No. ¿No les entra? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Sí, profe, 10 milímetros nomás. Sí, sí les Sí, entra en un estamos formato hablando A4. que sí.
Sí, claro, si estuviéramos, vale la pena lo que acotan. Si estamos hablando en milímetros, sí entra. Si les digo que tiene 64 centímetros, bueno, ahí sí ya nuestro formato A4 queda chiquitito. Pero 74 milímetros, considerando la altura del formato A4, que es de 270, me parece, puede tranquilamente entrar, ¿no es cierto? Es cuestión de 297. 297. Siempre Joana me corrige en eso. Muchas gracias, Joana. No, no se olvide nunca de este humilde servidor. Así es, 297 por 210, ¿no es cierto? Entonces sí pudiera entrar, sí pudiera entrar. Incluso podríamos orientarle al formato A4 verticalmente y nos va a entrar con mucha comodidad. Entonces, un poco respondiendo a su pregunta, David, yo siempre tengo que hacer mis representaciones en formatos normalizados y puedo un poco estudiar las medidas para saber escoger qué formato es el más idóneo, ¿no es cierto? Por ahí una figurita que ya sea muy grande en medidas, es preferible ir al formato inmediatamente superior, que sería, por ejemplo, el A3. Yo la verdad no sé si vayamos a utilizar el A2, el A1 y el A0, quizás para sus proyectos finales, pero mientras tanto, o a no ser que yo les diga, a ver, como aquí cambiamos un poco la dinámica de esto, vamos a trabajar esta figura como si fueran centímetros, ¿no es cierto? O como si fueran decímetros y ustedes vean qué formato les calza mejor, ¿no es cierto? Pero como ustedes se fijan, a ver, no es difícil, es simplemente metódico esto. Y los procesos metódicos obedecen a la práctica para hacerlos más o menos rápido, ¿no es cierto? Entonces, bueno. ¿Qué vamos a hacer, muchachos y Joana, el día de mañana? El día de mañana yo voy a generar una especie de taller de consulta. Entonces, en esa hora clase que vamos a tener, estaré recibiendo las dudas que tengan respecto a la elaboración de vistas, ¿no es cierto? Aparte voy a mandarles unas figuritas más para que elaboren las vistas de un objeto. Les voy a subir un documento, un PDF asimismo al Classroom eh, me parece que son 6 figuritas más. Déjenme, les reviso ahorita mismo. Bueno, 6 figuritas más. Estas 6 figuritas tienen un ligero grado de dificultad mayor a las primeras que realizamos. Asimismo, ustedes van a escoger 2 y van a elaborar el sistema de representación de esas figuras. Recomendaciones. Estas nuevas figuras, al ser ya un poco más complejas, hagan el análisis de qué sistema de representación me conviene más. Si me conviene un sistema de representación inglés o si me conviene un sistema de representación americano. Por ejemplo, para esta figura quedó más que evidente que el sistema americano me facilitaba bastante la previsualización de cómo iba a quedar mi sistema de representación. Puede ser que en estas figuras que les voy a mandar, otras se adapten a esa apreciación o puede ser que sea más fácil interpretar cuál va a ser el sistema de representación si se lo aplica en sistema inglés. ¿Está bien? Entonces ustedes escogerán 2 figuras más, ¿no es cierto? Y elaborarán los sistemas de representación de esas 2 figuras. Para cada figura una lámina, ¿no es cierto? Eso ténganlo muy en cuenta. Y ¿qué más? Entonces, bueno, les decía, la clase de mañana, ustedes, a ver, déjenme cerrar todo esto. La clase de mañana, ustedes ingresan si es que quieren, si es que tienen consultas, si es que tienen dudas, si es que hay algo que no les deja avanzar bien o que piensan que están elaborando mal, o puede ser incluso del deber que tienen para el día sábado, si a lo mejor ya lo tienen casi terminado y quisieran que les echemos una revisión rápida, se conectan a la sesión, ¿no es cierto? Se conectan, interactuamos, vamos viendo qué dificultades tienen y seguimos trabajando. Los que ya tengan a lo mejor entregado el deber o ya tengan listo el deber, podrían ingresar a la sesión para trabajar este nuevo deber mientras estamos conectados y decirme, a ver, Inge, yo estoy viendo que voy a hacer esta figura de aquí, ¿qué cree usted? ¿Le hago con sistema americano, con sistema inglés? Es decir, hacemos una clase tipo conversatorio y vamos aclarando dudas. Y si alguien siente que va a trabajar más cómodamente sin conectarse a la sesión,
Es decir, a ver, yo creo que voy a avanzar más rápido y mejor si no me conecto y me concentro solito. No hay ningún problema si el día de mañana no figura conectado a la sesión de 6 a 7. ¿Está bien? Entonces, vamos a respetar que quienes quieran trabajar por su cuenta, el día de mañana más bien dispongan de esa horita para dedicarse enteramente a esto. Me gustaría indicarles rapidito, antes de terminar la clase, cuáles van a ser esas figuritas que van a ir ahora de deber. A ver, les tengo por acá. Profe, una facilita, ¿verdad? Que es el Día del Padre, el domingo. Sí estuve pensando en eso, por eso solo les voy a mandar 2, porque originalmente el deber eran 4. ¿O será solo unita nomás? A ver, ya hagamos una, pero pongámosle más difícil aún entonces. ¿Qué opinan? No, suave, No, suave. las fáciles nomás, dos fáciles. A ver, Dos fáciles que parecieran Una, Una pero full fácil. deberes. vamos a revisar. Ahí decidamos entre Muestren las todos. figuras, profe. A ver, ¿qué opinan? Tengo aquí las figuras de la 9 a la 14, ¿no es cierto? Yo decía 2 de estas. A La ver, 12 puede ser. ya me fui mucho. Tenemos 9, 10, 11 y 12. Yo decía 2 de estas, o si se animan, podríamos hacer de la 15, 16, 17 y 18, solo una. A ver, ya, hagamos de algo, ya. Ni para ustedes ni para mí. Observen esas figuras. Observen la 17 y la 19. Van a escoger entre la 17 o la 19 y solo van a hacer una. Y ustedes eligen si es que es en sistema inglés o en sistema americano. ¿Qué opinan? Profe, pero para el otro miércoles al ser. Claro, claro que sí. A ver. Otro sábado. Ahí creo que se están mareando ustedes. Esto no es para este fin de semana. Para este fin de semana es el primer deber de sistema de representación. Esto prácticamente quedaría para de mañana en 8, para el próximo jueves. ¿Qué Ahí opinan? sí. Ahí sí estamos bien, profe. Perfecto. Entonces yo les voy a subir esta página donde figuran la figura 17, 18, 19 y 20. A ver, para que haya más universalidad de figuras, escojan entre las 4 una. Porque si pueden hacer la 17, van a poder hacer la 18 y la 20. Y la 19 es un poquito distinta a las restantes. ¿Está bien? Fijaránse que tienen planos inclinados, pero la ventaja es que estos planos inclinados no tienen agujeros, ni mucho menos. Entonces, trigonometría como tal no van a tener que aplicar en estas figuras. Lo que sí les adelanto es que hay figuritas aquí que tienen contornos que no están acotados. ¿Está bien? No aparecen cotas. Pero eso no quiere decir que esas cotas no puedan ser deducidas con el resto de cotas que sí tenemos. Entonces, muy atentos con eso. Por ejemplo, fíjense que aquí, por ejemplo, aquí no me dice cuánto mide este cuadradito, ni de ancho ni de profundidad. Pero con el ancho total, esta altura, por ahí, esta medida de acá, de este ancho de 20 y todo lo demás, ya sean fáciles de detectar. Por ejemplo, esta profundidad está facilito. Si todo esto mide 50 y esto mide 20 y la figura a lo profundo es simétrica, ya, se cae de maduro cuánto mide eso, ¿no es cierto? Y de ahí, ¿cuánto mide en ancho? Bueno, dice que toda la figura mide 90, que esta parte mide 52, esta parte de acá, bueno, ahí puedo ir sacando, ¿no es cierto? O puedo ir deduciendo simplemente. Se puede deducir, eso sí, ténganlo por seguro. Ya he trabajado yo estas figuritas y se pueden deducir las cotas que aparentemente no están. Y justamente será, recuerden, un criterio de acotación, que no tiene que ir todo acotado, sino tienen que ir las cotas estrictamente necesarias para la visualización y la reproducción. ¿Está bien? Entonces, yo les subiré ese documento al Classroom apenas finalice la clase y ustedes lo pueden empezar a trabajar desde mañana y esta lámina, digamos así, sería para el próximo jueves. Mañana a las 6 en punto trataré de estar conectado y será una clase de consulta, netamente de consulta, para averiguar
cómo hago una u otra cosa, si, como les decía, llevo acarreando una dificultad, qué puedo hacer, qué estrategias puedo utilizar, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.